Bienvenidos, queridos hermanos, a Cero Uveja. Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo muy emocionante, ya que tenemos el estudio de la Atalaya para esta semana del 12 al 18 de junio, con un tema realmente conmovedor. Lo fue para Jesús, lo fue para Dios, lo es para nosotros. Tu hermano se levantará, Lázaro. Pero no solo en el caso de Lázaro, sino que sabemos que nuestro hermano también se levantará. Y no solo nuestro hermano, sino nuestros seres queridos. Porque la promesa de la resurrección es muy fuerte. Y es una promesa que todo siervo de Dios tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Muy bien, queridos hermanos, pasamos con la primera, o empezamos con la primera pregunta del primer párrafo. Nos dice, ¿cómo expresó un niño su fe en la resurrección? Y la verdad que esta experiencia también es muy conmovedora. Este niño, con solo 7 años, ya era consciente de su situación personal y de las operaciones que tuvo y que tiene que hacer frente, y vio y sintió el temor de sus padres ante tal situación. Es increíble cómo con esa edad le transmitió esas palabras tan profundas y conmovedoras a sus padres. No se preocupen, que yo también volveré a vivir. Un niño de 7 años, cuando sus padres intentan, evidentemente ante esas situaciones, ante tantos médicos por los que tuvo que pasar, intentan sentirse pues alegres, contentos para que su hijo vea reflejado en sus caras que realmente todo va a ir bien, pero esa preocupación siempre está detrás, y su hijo, con solo 7 años, fue consciente y le transmitió estas palabras. Es una experiencia bastante impresionante. Pasamos al siguiente párrafo, a los siguientes dos párrafos, el 2 y el 3. La primera pregunta, o la pregunta que hay para estos dos párrafos, tenemos dos comentarios. ¿Por qué es bueno que meditemos en la esperanza de la resurrección? La primera respuesta, una primera respuesta podría ser que la Biblia nos enseña a estar preparados y meditar, no tanto en la muerte, sino en que seremos resucitados, y hará que veamos este problema temporal de la muerte como pasajeros, sin amargarnos o vivir con el miedo del día a día o de lo que sucederá mañana, de forma que nos podemos enfocar en lo que realmente vale de esta vida sin descentrarnos o preocuparnos en exceso por este miedo. Y un segundo comentario podría ser que, además de lo comentado, no es cualquier resurrección, pues como dice Lucas 12:7, Jehová conoce todos nuestros cabellos, todos nuestros pelos. Esto significa que la muerte es simplemente un sueño profundo y retomaremos nuestra vida en la resurrección con todos los recuerdos y memoria que teníamos de antes. Eso sí, quitando las cosas malas y todo el dolor que conocíamos antes y en condiciones evidentemente perfectas. Párrafo 4. ¿De qué debemos estar convencidos para confiar en una promesa de un ejemplo? Son dos cosas de las que tenemos que estar muy seguros y que nuestra fe sea robusta. Deseo y poder por cumplir esta promesa. En el párrafo se menciona el ejemplo de un constructor que nos ayudará con la casa ante un desastre. Imaginemos la situación inversa, pero ahora nos lo dice una persona que no sabe nada de cimientos. Ya nos cuesta más creerlo, ¿no? Pero en este caso, la promesa viene de parte de Dios, por lo que tenemos que estar convencidos de su deseo y poder para cumplirla. Párrafos 5 y 6. Una pregunta, dos respuestas. ¿Por qué estamos seguros de que Jehová tiene el deseo de resucitar a los muertos? Un primer comentario. Estamos muy seguros de ello por dos razones. Dios nos creó con el propósito de vivir eternamente y puso ese deseo en nosotros. Nadie quiere morir. Y segundo, esto se ve reflejado aún con el pecado de nuestros primeros padres, en que muchos escritores mencionan esta promesa en la Biblia, como en Isaías 26:19, que menciona, tus muertos vivirán. Segunda respuesta. Una forma de cultivar esa seguridad en nosotros mismos es ver ejemplos fieles de Dios del pasado, que confiaban plenamente en esta promesa y tenían la total seguridad de que serían resucitados como Job, que sabía que Jehová anhelaba despertarlo de la muerte, mismo deseo que tiene con todos nosotros, y con erradicar de una vez por todas la muerte en un paraíso perfecto con su pueblo. Párrafos 7 y 8. ¿Por qué estamos seguros de que Jehová tiene el poder para resucitar a los muertos?
Jehová tiene el poder de resucitarnos tal y como éramos, porque en primer lugar es todopoderoso y nadie tiene un poder igual. Él nos dio la vida, creó la vida y lo puede hacer tantas veces como quiera. Y segundo, dada su memoria infinita, a la que todo llama por nombre, como menciona Isaías 40:26, no solo nos dará la vida, sino que la recordaremos tal y como éramos. Muy bien, llegamos al párrafo 9. ¿Por qué cree usted en la promesa de la resurrección? La respuesta es: no hemos visto este poder de Dios con nuestros ojos, como en la antigüedad, pero sabemos que lo que dice la Biblia es verdad, y en sus tiempos sí se contemplaron varias resurrecciones que nos dan la certeza absoluta que para nada es imposible para Dios. Incluso más, estas resurrecciones se hicieron mediante Jesús, por lo que le dio poder a su Hijo para poder hacer su voluntad. Párrafo 10, que ya pertenece a otro subtítulo: muere un buen amigo de Jesús. La pregunta de este párrafo nos dice o nos comenta: ¿qué sucede mientras Jesús está predicando a 2 días de Betania y qué decide hacer él? Y está basado en el pasaje bíblico de Juan 11, del 1 al 3, que tenemos que leer, y lo vamos a hacer. Dice: ahora bien, un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Era de Betania, la aldea de María y su hermana Marta. Esta María fue la que derramó aceite perfumado sobre el Señor y le secó los pies con su cabello. El que estaba enfermo era su hermano Lázaro. Así que sus hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, mira, tu querido amigo está enfermo. Respuesta a la pregunta. Jesús es avisado por las dos hermanas de Lázaro y le trasladan un mensaje urgente. Se encuentra enfermo y murió. Cuando Jesús recibió el mensaje, hablamos de Lázaro. Jesús, como indica Juan 11:4, ya tenía claro lo que iba a suceder. Y 4 días después estuvo en Betania, realizando un acto que fue para la gloria de Dios, devolverle la vida a su amigo. Párrafo 11. ¿Qué lección sobre la amistad podemos aprender de este relato? Este relato nos enseña una importante lección, y es que no tenemos que esperar a que nos pida ayuda un amigo para hacer algo. La amistad nos llevará impulsivamente a nosotros mismos a ayudar a nuestro prójimo, aun cuando no lo pida o no se lo espere, sino porque vemos y sabemos que está pasando por un tiempo de angustia, como dice Proverbios 17:17. Párrafo 12. ¿Qué le prometió Jesús a Marta? ¿Y por qué podía confiar en ella en que lo cumpliría? Pasaje de Juan 11, los versículos del 23 al 26, que leemos primero antes de responder, nos dice: Jesús le dijo: tu hermano se levantará. Marta le respondió: yo sé que se levantará en la resurrección, en el último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que demuestra fe en mí, aunque muera, llegará a vivir. Y nadie que esté vivo y demuestre fe en mí morirá jamás. ¿Crees tú esto? Respuesta. Jesús le prometió que volvería a vivir, aún después de 4 días, cuando su cuerpo se estaba empezando a descomponer. Y Marta sabía que lo cumpliría, porque tenía fe en el poder que Dios le había conferido a Jesús. La resurrección y la vida, como acabamos de leer en el pasaje y como ya lo había demostrado Jesús en otras ocasiones. Lázaro, sal, siguiente subtítulo en el que engloba el párrafo 13 y los sucesivos. La pregunta del 13 nos dice, según Juan 11 del 32 al 35, que ahora lo leemos: ¿cómo reacciona Jesús cuando ve a María y a otros llorando? Tenemos 2 comentarios. Primero leemos este pasaje que ahí se nos menciona. Entonces María llegó a donde estaba Jesús y cuando lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorando a ella y también a los judíos que la acompañaban, se conmovió en lo más profundo de su ser y se sintió angustiado. Les preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. A Jesús se le saltaron las lágrimas. Jesús, nada más ver a María y el sufrimiento y el dolor por el que estaban pasando, enseguida compartió sus sentimientos y se conmocionó por la muerte de su amigo, aún sabiendo
que tenía el poder e iba a resucitarlo. Esto nos enseña un gran ejemplo de humildad y de empatía hacia los demás, ponernos en su situación, compartir sus sentimientos y no creernos mejor que nadie. En el dibujo podemos notar y apreciar el dolor de las personas, familiares y seres queridos que estaban en aquel momento ante el acontecimiento de la muerte de Lázaro, y cómo Jesús se ve tan afectado, porque, como ellos, compartió desde el primer momento su dolor y sabía lo que sentían porque él también lo sentía. Pasamos al párrafo 14. Su pregunta. ¿Qué nos enseña sobre Jehová? La reacción de Jesús a las lágrimas de María. Esta reacción de Jesús nos enseña muchas cosas. La tierna compasión que siente Jehová sobre nuestras angustias e inquietudes. Porque Jesús refleja la manera de pensar y sentir de su Padre. Y aunque fue Él quien lo resucitó, ocurrió así por la voluntad de Jehová y el poder que le dio para hacerlo posible. Párrafo 15. Según Juan 11, 41 al 44, ¿qué pasa en la tumba de Lázaro? Este pasaje bíblico dice así. Así que quitaron la piedra. Entonces Jesús levantó la mirada al cielo y dijo, Padre, te doy las gracias por haberme escuchado. Yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo por la multitud que me rodea, para que crean que tú me enviaste. Y después de decir esto, gritó con fuerza, Lázaro, sal. El que había estado muerto salió. Tenía los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta con una tela. Jesús les dijo, quítenle las vendas y dejen que se vaya. Lo que ocurre en la tumba tiene que ser impresionante. Casi ni podemos imaginarlo. Jesús dijo, sal, y Lázaro salió, con las vendas que se usaban en aquel tiempo para el sepelio de un cadáver. Y esto ocurre tras una oración y ruego a Jehová, quien estaba de acuerdo con la voluntad de su Hijo, y así sucedió para testimonio de todos los presentes y el regocijo de sus familiares. Pasamos al párrafo 16, estamos llegando al final de este artículo de la Atalaya. La pregunta nos dice, ¿cómo nos ayuda el relato del capítulo 11 que acabamos de leer de Juan a confiar más en la esperanza de la resurrección? Jesús no dijo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, si esto es posible. Para nada. Su respuesta fue muy clara y directa y dijo, tu hermano se levantará. Es una afirmación contundente y así lo hizo. La palabra de Dios no nos dice, bueno, si se portan bien, si son un pueblo obediente, vemos si podemos hacer algo con un paraíso o algo similar y resucitar a las personas o algunas de ellas. No. La promesa de Dios es clara. Y tal como hizo Jesús, Jehová cumplirá con su esperanza más clamada por su pueblo. Último subtítulo de este estudio de Atalaya. Hagamos que la resurrección sea más real para nosotros. Tenemos que tener fe en ella. Párrafo 17. ¿Qué deberíamos hacer cuando leemos las resurrecciones que se mencionan en la Biblia? Podemos y debemos trasladarnos y vivir esa situación como observadores directos y conscientes de que son personas como nosotros, pero en otro tiempo tienen sus circunstancias personales, defectos, errores y también virtudes como nosotros. Y los testigos que vivieron esos acontecimientos personalmente, sobre todo la resurrección más importante, la de Jesús. Párrafo 18. ¿Cómo podemos aprovechar las canciones que hablan de la resurrección? La forma que tenemos de aprovechar las canciones es vivirlas en nuestra propia piel e interior, escuchar, reflexionar en lo que dice su letra y hablar de ellas, grabarlas en nuestro corazón y si así lo hacemos, nuestra fe se fortalecerá y cada canción será un manantial de sentimientos. Párrafo 19 y penúltimo. Su pregunta nos dice, ¿cómo podemos usar la imaginación al pensar en la resurrección? Y aquí tenemos un recuadro que se puede analizar y comentar con preguntas y respuestas. La imaginación es un regalo que nos ha dado también Jehová y que podemos usar para trasladarnos a este paraíso eterno sin muerte y con nuestros seres queridos que nos promete Jehová. Y nos ayuda a trasladarnos allí, preguntarnos sobre ¿a qué siervo de la antigüedad quiero conocer?
¿O qué le preguntaríamos? O muchas otras tantas cuestiones. Último párrafo, el 20. ¿Qué debemos seguir haciendo? Puede que cada día que pase y nos hacemos mayores, ansiemos en mayor grado esta promesa, y puede que nos sea más difícil todavía afrontarla. Lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra fe y tener presente nuestra fe en la resurrección, reflexionar en ella siempre que podamos o lo necesitemos, porque esto nos acercará más a Jehová. Y por último pasamos a las preguntas de repaso, 3. ¿Qué respondería la primera de ellas? ¿Por qué podemos confiar en la promesa de la resurrección? Como hemos visto, podemos confiar en la promesa de la resurrección porque viene de parte de Jehová, quien tiene el deseo y el poder de hacerla realidad, como bien ha demostrado en el pasado por medio de su Hijo Jesús, al que le dio el poder para ello. Segunda pregunta. ¿Qué aprendimos del relato de la resurrección de Lázaro? Aprendimos muchas cosas. Por ejemplo, de que Jesús tuvo el poder de resucitarlo pasado 4 días y empezar a descomponerse el cuerpo, una resurrección diferente. Jehová nos puede levantar del polvo, porque nos dio y creó la vida. Y por otro lado, Jesús se conmovió por lo que aprendemos a ponernos en el lugar de las personas, empatía. Y por último, toda la gloria siempre se le atribuyó a Jehová, como todo lo que debemos hacer en la vida, porque todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Y la última pregunta, para concluir este artículo análisis de la Atalaya: ¿qué puede hacer para que la esperanza de la resurrección sea más real para usted? Podemos y tenemos que meditar y reflexionar en esta promesa, en los ejemplos que tenemos en la Biblia, profundizando en los mismos, imaginándonos allí y en el futuro paraíso con personas resucitadas y compartiendo estos profundos sentimientos con nuestros hermanos, y en la congregación abriendo nuestro corazón cantando con fe y sentimiento. Muy bien, queridos hermanos, un estudio, análisis de la Atalaya muy profundo, con muchos sentimientos, con una promesa muy bella que nos hace Dios. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda compartirlo, darle un me gusta, dejar tus comentarios para edificar a otros hermanos con tus palabras. Y desde Siervos de Jah, este bosquejo lo tenéis en nuestra página web, siervosdeja.org. Nos despedimos en este vídeo, nos vemos en el próximo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y hasta el próximo vídeo. Le mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo a todos los hermanos y hermanas que nos ven alrededor de la tierra.